Hola a todos, mi nombre es Luis y soy profesor de Historia del Arte aquí en BCNLIP. Hoy vamos a hablar de un evento histórico muy importante para España que ocurrió en noviembre, concretamente el 20 de noviembre de 1975. Como muchos sabéis, es uno de los hechos más internacionalmente conocidos sobre la historia de España, que vivimos bajo una dictadura militar liderada por el generalísimo Francisco Franco desde el inicio de la Guerra Civil en partes de España en 1936, como hablamos en un vídeo anterior, y de forma absoluta desde 1939, cuando termina la Guerra Civil, y hasta el 20 de noviembre de 1975, la fecha que estamos discutiendo hoy, que es la fecha de fallecimiento de Franco. El 20 de noviembre de 1975 Franco finalmente muere y esto causa una crisis política en el régimen. El régimen de Franco ya llevaba en crisis un tiempo, crisis económica derivada de la crisis del petróleo que había afectado internacionalmente, crisis política porque el control absoluto que había estado ejerciendo el dictador era cada vez más y más débil y cada vez habían más y más muestras de resistencia política ante el régimen de la dictadura. Crisis internacional, porque cada vez en Europa países que habían trabajado con Franco y cooperado con la dictadura cada vez estaban menos dispuestos a aceptar esto y había más y más presión para que España tuviera esta reforma. Y la muerte de Franco supone la culminación de estas tensiones. En este momento España tiene que decidir, se ve en una encrucijada, en un punto en el que tiene que decidir, ¿continuamos con un régimen totalitario, un régimen de dictadura, o seguimos hacia la democracia? El que había sido presidente del gobierno, porque Franco durante la dictadura había separado en dos los papeles de jefe de Estado y jefe de gobierno, y hacia el final de la dictadura, en 1973, había puesto a otra persona como presidente del gobierno, como líder ejecutivo. En 1975 esta persona era Carlos Arias Navarro, y este es quien mantiene el control del poder a la muerte de Franco. Él quería continuar con la dictadura, pero había fuerzas internas que querían lo contrario. Concretamente, famoso es Adolfo Suárez, quien después fuera presidente de España. Él había sido político, él había sido miembro del movimiento y político dentro del sistema durante el franquismo, pero ahora tenía voluntad de reforma y veía que España necesitaba cambiar. Durante el franquismo España no había tenido rey, pero se había hecho una ley orgánica, como una especie de constitución, en la que se había dejado por escrito, se había confirmado que España era una monarquía y que a la muerte de Franco volveríamos a tener rey. Concretamente Franco eligió a Juan Carlos I, que en esos momentos estaba viviendo en el exilio en Italia, después de que nuestro rey escapara en los años 30. Juan Carlos I es la fuerza que podía desequilibrar la balanza, que podía decidir el mantenimiento de la dictadura o el cambio a la democracia. Y finalmente, por suerte, afortunadamente, Juan Carlos I, que como rey, como jefe de Estado, tenía los poderes ejecutivos de emergencia, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, potestad de disolver el Parlamento y potestad de nombrar y destituir presidentes. Pues él decide destituir a Carlos Arias Navarro y nombrar como presidente a Adolfo Suárez, este político reformista, y aquí se inicia un proceso que en España conocemos como la transición, el cambio de la dictadura a la democracia. Durante este tiempo se diseña una constitución, una nueva constitución, que sería votada en referéndum para el pueblo español. El pueblo español vota sí, acepta esta constitución, nuestra constitución de 1978, que es la que tenemos vigente actualmente. Y a pesar de varios intentos de golpe de Estado, Operación Galaxia, 23F, finalmente la democracia en España sobrevive hasta el día de hoy, donde parece que está bastante bien asentada y estabilizada. Pero eso no siempre fue tan claro, y entonces podemos entender que 20 de noviembre de 1975 es la fecha en la que de una forma u otra empieza la transición
es la fecha en la que España tiene una oportunidad de pasar de la dictadura hacia la democracia. Espero que os haya parecido interesante y hasta otra.